Está Washington Ceballos. Vamos a dar inicio a este evento con la presentación del conjunto musical Quechua, a quien invitamos a pasar adelante, por favor. Ancha monasje huauque panaikuna, inayata haruna masikuna, entero lugar manta, amujo, napagikiko Dios te pasó más su timpe. Muy buenos días. Amén. Yo caigo cosis casiaico que yache wasiman inayata, maipichos autoridades niskuna tian, maimantachos leikuno yoximon que wasiman primera vez estamos peico. Kuna ñuqayku Dios taitati yupaychayta munasaqku que Dios taita maijina sumaqtakikuna kashan pay yupaychanapaq. Gracias.
hacemos la conjunto musical quechua. Siguiendo con el programa, invitamos al señor David Montoya, asesor principal de la Comisión Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para que dé las palabras de inauguración. Buenos días a todas las personas invitadas a este evento. A nombre del congresista Washington Ceballos, que se encuentra, todavía no ha podido regresar a Lima, está en su tierra en este momento, precisamente al Sierra de Moquegua, y entonces me he encargado de hacer la inauguración sobre este evento que de alguna manera tiene que ver directamente con los objetivos de nuestra comisión. La comisión es una comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología. Y de alguna manera este Día Internacional es importante para el trabajo de la Comisión, desde el inicio de la gestión del presidente Washington Ceballos Gámez. Hace 12 años, la UNESCO decide crear el Día Internacional de la Lengua Materna. Y el 21 de febrero se escoge precisamente por un asunto no tan grato, un poco infausto si quieren. Esta conmemoración de la lengua materna el 21 de febrero es producto de un conflicto social, ¿no?, que ocurre en Bangladesh con unos estudiantes porque no se les quería reconocer el uso de su lengua materna. Producto de esto, distintas organizaciones internacionales hacen que, digamos, las Naciones Unidas a través de la UNESCO logre en una asamblea internacional hacia el año 1999 declarar el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera la lengua materna, que es la primera lengua, digamos, que nosotros podemos conocer o acercarnos, no solamente es un problema de comunicación, sino que crea también mecanismos culturales, modos de ver la vida, de entender la vida. La lengua materna genera visiones culturales que no necesariamente una segunda lengua, por ejemplo, nos puede acercar, ¿no? Una forma de reivindicar la lengua materna en el Perú es tratar de crear un Estado más intercultural, ¿no? En ese camino de alguna manera estamos y queremos alentar desde la Comisión. Es decir, la manera como respetamos, procesamos nuestras distintas maneras de entendernos y de comunicarnos, las distintas lenguas existentes en el país, las culturas y lenguas distintas existentes, ¿no? Entonces, el Estado tiene el desafío de crear mecanismos institucionales para mejorar esos niveles de relación intercultural entre los pueblos, entre estas lenguas distintas, ¿no? Uno de esos mecanismos, una oportunidad de esos mecanismos, es lo que se denomina la ley de consulta previa, que está pendiente de discusión, o la consulta previa en realidad, es decir, que a los pueblos originarios, con lenguas originarias, con lenguas maternas, por ejemplo, se les pueda consultar en sus territorios frente a medidas, acciones legislativas o políticas o operaciones extractivas, por ejemplo, en sus territorios, si están de acuerdo, si tienen consentimiento, si no afectan o va a afectar el medio ambiente en sus territorios, ¿no? Entonces, la consulta previa es uno de esos mecanismos. El Congreso también en algún momento debería incorporar, por ejemplo, los mecanismos para poder consultar a los pueblos con lenguas maternas sobre algunas medidas legislativas que se pudieran implementar. Tendría que eso incorporarse en su reglamento. Esa es una agenda que queda para el próximo periodo, para los siguientes meses. Nosotros, el presidente de la Comisión está muy interesado en promover un asunto de este tipo que seguramente en estos meses vamos a presentar un proyecto de ley en esa iniciativa. Entonces, por todas estas cosas, creemos que este evento es un evento muy importante y no podía la Comisión dejar de lado este momento, y al mismo tiempo, por ejemplo, agradecer a algunas instituciones que están presentes en este evento, como la Sociedad Bíblica, que nos está apoyando. Por ejemplo, ¿a qué? A que nosotros tenemos un proyecto de ley que se llama la Ley de Servicios Ambientales. Hay un texto sustitutorio que tenemos que hacerlos consultar precisamente con los pueblos de lenguas maternas, con las lenguas originarias. Entonces, la sociedad nos ha ayudado a traducir el texto en quechua. Y estamos tratando de hacer una traducción en otras lenguas precisamente para que haya mejores posibilidades de comunicación y de entendimiento. Eso es de alguna manera un poco el ánimo y el espíritu intercultural que nos anima.
Dicho esto, yo solamente quisiera agradecer la presencia de ustedes en el Congreso a nombre del presidente de la Comisión Congresista Washington Ceballos y declarar inaugurado este magno evento por el Día Internacional. Gracias. Bien, agradecemos las palabras del señor David Montoya, asesor principal de la Comisión Pueblos Andinos y Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Y continuando con la celebración del Día de la Lengua Materna, también hará uso de la palabra la licenciada Norma Sandoval, directora de Publicaciones y Traducciones de la Sociedad Bíblica Peruana. Bien, les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Bíblica Peruana. Nuestro director ejecutivo, el doctor Roberto Miranda, no puede estar presente el día de hoy por motivos que escapan a su voluntad, pero en su representación les comparto su agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes a esta celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Este evento tiene como objetivo poder resaltar la importancia de preservar la lengua materna y a la vez también compartir el trabajo que ya se viene realizando en temas de traducción, alfabetización, capacitación, trabajo que desarrollan muchas organizaciones en nuestro país. Bien, les doy entonces la bienvenida. Gracias por su asistencia. Agradecemos las palabras de la licenciada Norma Sandoval, directora de Publicaciones y Traducciones de la Sociedad Bíblica Peruana. Contamos también con la presencia del señor José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad, a quien invitamos al escenario y quien tratará el tema importancia de preservar las lenguas maternas. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Taitaikuna, mamakuna. Ahí ya hecho un cachcanqui. Aliña. Ahora sí, guaujicuna. Panicuna. Puetari, Majin. En Aguajún. De seguro, hermanos y mis queridos amigos, distinguidos funcionarios, colegas, lo que voy a decir les va a causar sorpresa. La palabra quechua es un invento desde el siglo XVI para adelante y el runasimi como tal también. Diversos especialistas dicen que la lengua materna en el prehispánico, y de acuerdo al estudio de algunos cronistas, la lengua materna no tenía una definición concreta, una denominación concreta. Y es que la verdad es que antes de los incas, o sea, antes de 1460 para atrás, habían muchos señoríos regionales, muchos grupos, muchas culturas, muchas etnias. No quiero entrar al debate teórico de cómo se denominaban estos pueblos. Lo cierto es que a la llegada de España habían cerca de 200 grupos étnicos en el Perú, 200 grupos étnicos que estaban algunos encontrados entre sí, otros solidariamente amarrados, y lo cierto es que estos grupos étnicos demostraban muy temprano el carácter pluricultural del país. Cuando es entonces el carácter pluricultural, habían muchas culturas en el Perú, y esas culturas tenían un habla propio, una forma de comunicación propia. En tal sentido, se puede decir que el primero que hace mención para ver cómo es que hablaban en el prehispánico es un cronista, Juan Ruiz de Arce. Juan Ruiz de Arce, para 1542, ni bien llegó a esta zona, dijo lo siguiente en su libro: en cada provincia tienen su lengua. Hay una lengua entre ellos que es muy general, y esta procuraron todos aprender, porque era esta lengua de Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Está haciendo mención a Huayna Cápac, padre de Atahualpa. Huayna Cápac, a la llegada él murió, se dice, en 1525, antes de la llegada de
los españoles a Cajamarca. Pero según el historiador Manuel Burga, se tenía muchos hijos Huayna Cápac, casi alrededor de 500, estaba Huáscara, Taoyuchi, Toparpa, Manco Inca, entre tantos hijos, porque una forma de dominación de los incas a las otras culturas era a partir del sistema de parentesco, es decir, tener descendencia en los núcleos centrales de las culturas. Entonces, Juan Ruiz de Arce, este cronista para 1542, habla de que había una lengua un poco general que era la lengua de Atabalipa o Atahualpa. Entonces, se conoce, de acuerdo a otro cronista, el padre de los cronistas como Pedro de Cieza de León, el príncipe de los cronistas le dirán, él refiere en otra crónica que se decía a esta habla como la lengua general del Cusco. Cuando dice la lengua general del Cusco se está refiriendo a que en efecto el habla o el poder cusqueño había sido expandido a otros lados. No se olviden que los incas llegan hasta la zona de los Pastos, hasta la zona del río Maule, todo Bolivia y parte de Argentina, alguna parte de nuestra zona oriental. Entonces, es más adelante ya, entrado el siglo XVI, que el Inca Garcilaso va a citar y va a hablar como la lengua general y única que es la lengua del Cusco. Estas tres menciones de cronistas importantes es para decirles, mis queridos amigos, que en efecto cuando decimos el quechua, idioma materno, sí, pues ha sido generalizado, pero la historia demuestra que la raíz y los estudios o la particularidad cultural hacía que que en un primer momento habían lenguas muy particulares y que más bien más adelante es el primero, Fray Domingo de Santo Tomás, que para 1560 va a decir que hay una lengua llamada quichua. Nosotros hemos encontrado un vocabulario anónimo de Antonio Ricardo, o el impresor. Antonio Ricardo fue un imprentero que después del concilio limense, ¿qué cosa eran los concilios? Los concilios eran la reunión de las autoridades eclesiásticas, los sacerdotes, los obispos, para ver cómo estaba avanzando el proceso de evangelización. En el tercer concilio limense, que es de 1583 al 84, se evalúa y se dice cómo está la evangelización. Se dice más o menos porque en algunas comunidades aceptan los ritos católicos, aceptan algunos elementos del castellano, del español, pero persisten y continúan en su idioma materno, pero además persisten en lo que se va a denominar los ritos del prehispánico. Entonces este concilio, que tiene un respaldo en el cura José de Acosta y en otro el padre Barzana, acuerdan y dicen, mejor es publicar catecismos, Biblias, breviarios en idioma nativo, Y entonces se traen a un impresor, a quien es un italiano, Antonio Ricardo, quien trae incluso sus maquinarias. Y en el año de 1586, él publica un libro que se llama Arte y Vocabulario de la Lengua Quichua del Perú. Entonces, a partir de Fray Domingo de Santo Tomás y a partir del concilio limense, se va generando esa denominación para decir, esta era un habla general en el prehispánico. Y entonces, parece ser que se refiere, como dice Rodolfo Cerrón, a un área de ejecución de los quechuas y que esto va a ser generalizado. Lo cierto es que entonces, también más adelante, Polo de Ondegardo y varios cronistas. Igual ocurrirá con el aymara que parece ser aymaraes, más bien era una denominación a un grupo étnico que llegó a varias partes y se expandió a otras zonas, y que con el correr del tiempo termina siendo como denominación de un habla. ¿Para qué hago mención esto, mis queridos amigos? Para decirles que en efecto
La raíz pluricultural que bien ha mencionado nuestro colega, asesor de la comisión, la raíz pluricultural estuvo presente a la llegada de los españoles. Es decir, si bien había el proyecto cusqueño de ganar más espacio y lo inca estaba sobrepuesto, habían particularidades en el habla, en el comportamiento de algunas zonas. Por eso se dice que en efecto el quechua, hoy como denominación para hablar de una raíz lingüística, está presente en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y que en verdad se constituye una familia lingüística que al menos integra 4 ramas, es decir, variedades ya por regiones. Esto es importante porque si pasamos al otro campo, mis queridos amigos, vamos a entrar a que la identidad de las gentes comienza con la lengua, por el respeto a la lengua. Y mucho tiempo ha pasado porque antes en los procesos migratorios, y si quieren vamos a los datos precisos en los pocos minutos que tenemos, el Centro de Investigación de Lingüística Aplicada, el CILA de la Universidad de San Marcos, con nuestro amigo Gustavo Solís, ha hecho varias investigaciones. Entonces dice, en los procesos migratorios que comenzó de 1940 hacia adelante y en Lima, hoy en la actualidad tenemos más de 6.000 clubes distritales y provinciales, pero que en los primeros procesos migratorios, cuando alguien se comunicaba, había vergüenza de hablar la lengua materna, el quechua, o el aymará, o el aymara. ¿Qué decir de los grupos étnicos de nuestra Amazonía? Que son 67 grupos, dicen algunos, otros 57, pero lo cierto es que somos diversos, que cuando llegan a la zona y no hay un nivel de traducción general, entonces hay segregación. Eso ocurrió en los primeros años. Entonces, ¿dónde se ejecutaba la expresión de la lengua materna? Básicamente en la casa. Pero no solo en la casa, sino en los lugares o en el ámbito más cerrado, en la cocina o en la intimidad, uno reproduce su lengua materna, su habla dulce. Porque como dicen nuestros hermanos migrantes, en efecto, en el quechua, cuando tú dices ya sea un chiste o cuentas, es más dulce, es activo, dices de mejor forma expresiva, porque precisamente la lengua está acorde a lo que han señalado al inicio, la cosmovisión, la forma particular de ver el mundo o la forma de evaluar el entorno, es decir, tu comunidad. Entonces decía el SILA que había para entonces, más o menos la década del 80, cerca de 500.000 quechuahablantes para Lima, que en lugares cerrados se reproducía esta expresión del habla. Ahora deben ser mucho más. ¿Por qué? En contra incluso de lo que pueda decir la estadística, porque ya hay lugares abiertos, medios de comunicación en los que se reproduce esta expresión natural de nuestros pueblos. Pensemos tranquilamente en prender la radio, la emisora a las 4 de la mañana, donde hay infinidad de programas localistas de nuestros pueblos, donde entre quechua y español estamos reproduciendo nuestro habla. Amén, o sea, es decir, igual como ocurre certámenes como estos que ayudan a reproducir la importancia de nuestra habla. Entonces, mis queridos amigos, una de las primeras y grandes conclusiones que podemos sacar es que la identidad de los pueblos, el orgullo y la pertenencia de nuestros pueblos comienza con el habla, es decir, con hablar. Si nosotros entonces tenemos esta premisa de hay que respetar nuestra habla de nuestras comunidades, entonces, como Estado, como sector, y en este caso como Viceministerio de Interculturalidad, lo menos que podemos hacer es buscar espacios donde se visibilicen estos pueblos que tienen su habla propia. Por suerte estoy acompañado de Machín, nuestro hermano Aguajún, que trabaja y es subdirector de un área en el Viceministerio de Interculturalidad, igual como otros líderes que están trabajando con nosotros. ¿Pero para qué? Para visibilizar a través de los personajes, a través de las gentes, pero a través de sus manifestaciones culturales, estéticas, etc. El día de ayer, hago un paréntesis,
ha llegado la directora general de UNESCO al Perú. Hemos ido a recibirles con expresiones danzarias, pero esas expresiones danzarias en el aeropuerto, aparentemente, claro, es bonito, pero no solo es bonito para quien lo ve, sino también estamos valorando a los hombres que la ejecutan. Y al valorar a los hombres que la ejecutan, cuando le entrevistan o cuando ves un cartel como Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, entonces son gentes las que están ejecutando, gentes con habla propia, con el quechua que como interjección pueden ir soltando en las diversas expresiones danzarias o en otros niveles también de espacios. Lo que quiero decir entonces es que, en efecto, las expresiones que vamos a ir buscando en los diversos espacios, tanto académicos como reivindicativos o también estéticos, danzarios o también programáticos como tratamos de hacer en el viceministerio, que es, por ejemplo, el certamen pronto en la Selva Central, en Oxapampa, reuniendo a las comunidades nativas. Y además, la consulta planteada ahora obliga a que el proceso de interculturalidad, como está diseñado, y estamos trabajando, y lo tendremos antes de junio, levantaremos una plataforma virtual intercultural que señale cuando hayan actos de discriminación para incidir sobre ellos en los diversos sectores y que se respete. Como por ejemplo, en el Poder Judicial hay una norma dada en este Congreso, cuando alguna vez tuvimos la suerte de estar trabajando por aquí, en el Congreso, que obliga a que cuando hay un proceso que toca a poblaciones indígenas, debiera haber traductor en lengua materna para ellos. ¿Se estará cumpliendo en el Poder Judicial? Entonces, es tarea nuestra detectar estos aspectos. Cierro el paréntesis para continuar con lo que decíamos. La segunda gran importancia es que cuando hablamos de la lengua materna estamos hablando de seres vivos y de culturas. Y muchas de ellas, y vemos las estadísticas, se dice que en los últimos 10 años probablemente habrían desaparecido en el mundo alrededor de 3.000 lenguas. No sé si es una estadística sobredimensionada, pero lo cierto es que aquí mismo en el Perú hay lenguas en extinción. Y lo que estamos haciendo, aunque parezca un reto mayor, es que estamos armando, por decisión política del ministro Juan Ocio, que es un antropólogo entregado a estos temas, estamos armando el Museo de la Palabra, para guardar y depositar allí no solo las grabaciones sobre las lenguas y las interpretaciones o traducciones que se hagan, sino sobre todo también preservar la cultura que alrededor del lenguaje está presente en estos ámbitos. Que sirva entonces, veo aquí muchos especialistas y lingüistas que de seguro en su momento contribuirán a esclarecer estas breves pinceladas que desde ya la damos, ratificando nuestro compromiso por tener no solo las puertas abiertas a nuestras culturas, sino sobre todo a visibilizar a los hombres que hacen cada vez más presente en los procesos migratorios, en una Lima que antes no correspondía, sino ahora es cada vez más presente. Y la lengua de seguro, a despecho de algunos, seguirá presente y útil por muchas centurias. Muchas gracias. Bien, agradecemos la participación del señor José Carlos Vilcapoma Ignacio, viceministro de Interculturalidad. Invitamos a participar al conjunto musical de Ayacucho. Ellos se encuentran aquí presentes. Sí, contamos con la participación del conjunto musical de Ayacucho. Sí, pasen por favor, adelante.
Taytan chik tayo yung payjay ko sunchik. Kanyang punang kane, Jesus ang kausas kay Raiko. Chay may takita mo na, ikaw ang kuska ko si kunay Raiko. May nasubak ma, tayta Diyos pawang kuna ka. Kusis na kamunchik, tayta Diyos yung payjay ko. Hallelujah. Chana kamay na suwang may tayta Diyos yung pay chay hariki. Chana kakayo kuning alabanza ning. Leksiko ikem Diyos tayta yayo nan chawas tay kibanta. Chikapta chung kami nyo katayta Diyos ta leksiko ikonchik. Tayta chik mariki kamta nyo kata unan chay kuanchik. Kunan yan isunchik. Leksiko ikem Diyos tayta yayo nan chawas tay kibanta nispanchik. Go,
Bien, agradecemos la participación del conjunto musical Ayacucho, Jesucristo Etae. Y continuando con el programa, invitamos al señor Ricardo Caguana, quien dará lectura bíblica en quechua de Cusco. Tawantin suyo runakunaq ch'awchunkunan kaypi huñuykusqa kasyanchis. Kay runa simita quechua rimayninchista sayachinapaq kallpachanapaq. Kay rimaytaqa suqtawaranqa huno runakunan riman kay Piru suyo llaqtanchispi. Kunami ñawinchaykamusaq runa siminchispi qillqasqa Diospa siminta. Chaymantataq llapa Israel runakuna huk nisqalla unupunku chimpa plazapi huñukurqanku. Hinaspa hamawta Esdrasta nirqanku. Israelpaq Diospa qusqan Moisespa kamachikuynin qillqata apamuy nispa. Chaymi qanchisqaq killapi qallari p'unchawpi sacerdote Esdrasqa kamachikuy simi qillqata chay huñukuyman aparqa. Chaypitaq kasharqanku llapan warmikuna, qarikuna, Yeyniyuqña irqikunapas. Hinan unupunku chimpa plazaq ñawpaqinpi Esdrasqa tutallamanta chawpi p'unchaykama kamachikuy simi qillqata leerqan. Llapankutaq leesqankuta maquilla uyarirqanku. Hinallataq Levi runakunapas Diospa kamachikuynin qillqata kunkayuqta leerqanku. Tigraspankutaq sutita entendichirqanku. Chayta uyarispan llapanku waqaykurqanku. Hinan sacerdote hamawta Esdrasqa kamachikuq Nehemiaspiwan kamachikuy simi yachachiq Levi runakunapiwan llapan runakunata nirqanku. Kunan p'unchawqa Señor Dios ninchispaq t'aqasqan. Chayrayku ama waqaychischu, amataq llakikuychispaschu. Llapa runakunan uyarirqanku simikunata entenderqankutaq. Hinaspa ripurqanku mikuq uqyaq. Mikunankutaq huqkunaman haywariq. Ancha kusisqallaña q'uchukuywan. Gracias. Agradecemos las palabras del señor Ricardo Caguana. A continuación invitamos al señor Roberto Quispe, quien dará lectura bíblica en aymara. Kamisaraki, buenos días. Quien les habla es de la zona de la región de Puno y nací en un lugar donde se habla quechua y aymara. Entonces, Allin Punchau o Aujicuna. Voy a dar lectura en el idioma aymara, pero que este idioma que no sea solamente de lectura presencial, sino que podamos aquí, el Congreso, pueda dar decisión política de que nuestro idioma aymara, quechua, se enseñe en los colegios, institutos superiores y en las universidades. Ese es un pedido para que seamos peruanos de verdad, porque el Congreso debe dar una decisión política. Voy a leer en aymara, también hablo el quechua, ayinter runa simita tojiachine, pero aymara rimapi e imamusaj. En aymara dice Juan 3:16 de esta manera: Diosaj akamundor walmunatap laikuama, zapayokar hitani take hitanatej jupar yaosapki, ukanajaj han chakañapatki, han ukaski wiñay hakanyani bataki. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Roberto Quispe. En el Perú contamos con la Biblia completa en quechua de Huancavelica, quechua de Cusco, quechua de Ayacucho y en aymara. Este año tendremos el gozo de recibir la Biblia completa en quechua del Huallaga. Para el detalle de esta nueva traducción invitamos al señor Pablo Villogas, quien fue parte del equipo de traductores. Adelante.
Buenos días, señor viceministro, presentes acá. Para mí es un placer anunciar la llegada de la Biblia completa en el quechua de Huallaga. Vamos pasando, creo que 2 presentaciones para poder presenciar lo que se ha hecho en Huánuco, especialmente en el quechua de Huallaga. Ahí está Huánuco. Huánuco hay 5 variedades de quechua en Huánuco y el gran reto y la gran placer para nosotros es ya tener la Biblia traducida en camino, que llegará el próximo agosto. Pasamos. Este es Huánuco. En Huánuco se habla 5 variedades de quechua: Huamalís, Amopasco, Huallaga, Margos Yaruilca y Panao. Ahí está Huánuco. Huánuco cuenta con 50.000 hablantes en el quechua, tiene varios distritos: Amariles, Cairán, Valle, Chinchao, por ahí aparece Churubamba. Esta es su gente. Vemos ahí una familia y también las labores de telar que siempre se practica en la cultura. La dedicación va a ser muy importante para nosotros, pero antes queremos ver cómo comenzó la traducción de la Biblia en el quechua de Huallaga. Vemos a un joven que hoy está presente acá. Los lingüistas David y Diana Weber, traductores de Wycliffe, llegaron a Huánuco y a la comunidad de Yacón en los años 70-72 en el fin de aprender el quechua, y luego tradujeron la Biblia. Antes que pasen, David está acá y Diana está acá. Muchas gracias, David. Vemos a David en su primer momento, trabajó con Teodoro. Teodoro tiene muchos años, apoyó en proyectos de traducción y sigue apoyando, es un buen consultor en la lengua quechua. Seguimos adelante. En el segundo proyecto se sumó al equipo de traductores el misionero Bruce Benson y Fanita. Y el hijo de Teodoro es Félix, que hoy está de viaje a Guatemala a un evento. Ha participado mucho en la traducción de la Biblia en el quechua de Huallaga. En el proceso, la traducción, tenemos las comprobaciones en las diferentes comunidades, la lectura final, mucha gente ahí, una actividad bastante nutrida y también bastante rico para que la Biblia sea comprensible. Estamos preparándonos para la llegada de la Biblia, capacitando a los pastores y líderes. Hemos escuchado aquí que hay muchos que hablan pero no pueden leer ni escribir, entonces estamos capacitando a los líderes y pastores. Estamos trabajando en diferentes actividades con videos mostrando el libro de Lucas, la vida de Jesús, Génesis y Hechos y otros más. Estamos enseñando a leer y escribir, ahí está la alfabetización. Seguimos adelante. Estamos preparando materiales en quechua, de la lectoescritura, de la enseñanza, de discipulado y otros más. Estamos entrenando a maestros de niños para un trabajo con escuela dominical, en las iglesias y en las comunidades también, porque últimamente nos hemos sumado a trabajar con la comunidad en general. Enseñamos a mujeres a leer en su propia lengua. Ahí vemos familias que están aprendiendo a leer la Biblia en su lengua. Tenemos personas preparándose mensajes de radio, personas escuchando, y eso es un proceso de preparación. Estamos tratando de promover la dedicación. La dedicación de la Biblia será una fiesta de gratitud en honor de nuestro Señor Jesús por su amor, por su fidelidad y su grandeza y su misericordia. Es una fiesta especial. Estamos promoviendo fuertemente en la comunidad y esperamos a los presentes acá. Visítenos a Huánuco, que será una dedicación muy especial para todos. La dedicación, la fecha exacta es sábado 6 de agosto en Cunchumayo, un valle muy hermoso en Huánuco. Les esperamos. Bienvenido a Huánuco. Bien, esas fueron las palabras del señor Pablo Villegas. A continuación, invitamos a participar al grupo musical de Apurímac. ¿Contamos con su presencia? ¿Sí?
Anchikuyasqa wawqipunaykuna, buenos días. Dionichispa sumaq chuya sutillampim saludakamlaykichis. Noqaykupas hamurinikuwaq abankay apunimaq llaqtamanta wawqipanaykuna, qankunawan kuskanchariku hinataq kaypi autoridadninchikkunawanpas kuskanchaykunanchispaq. Chayqa wawqipanaykuna, noqayku hamuriniku institución Aidiaq nisqan sutiwan imaninam chayqa Asociación Interdenominacional por el Desarrollo Integral de Apurimaj, ninamo wawqipanaykuna chayqa. Chayarimuniku kay Quichua rimaypi Diosninchis yupay chaykunaykupaq qankunawan kuska. Kay Quichuata maykunapim uyarinku wawqipanaykuna, uyarishanku Limapi, Huancayupi, Cuscupi, hinallataq Estados Unidospi, Chilepi, Brasilpi, hinallataq Canadá llaqtapi wawqipanaykuna, imaynampim chayarishan kay Quichua apurimaq chayntakama, Radio Takama, Radio Inca Tropicalpi llankariniku, qanchis hora tutamanta hasta hora tutakama, zapatado en lunes a viernes, mascariwaqchis internetpi yaykurinaykichispaq, www.radioincatropical.com, chayntakama chayariwaqchis chayqa uyariwankikuma wawqipanaykuna, y siempre Radio Inca Tropical Internetakama uyarimuanku, en aspo waqyarimuanku Estados Unidos mantapas. Uyarishaykikum, hermanos apurimiños nispa, chayqa. Kunan karatope dionchista yupay chaykusaq waqpanaykuna. Jesús nacerá en
Agradecemos la participación del grupo musical de Apurímac. Bien, la lengua ejerce un papel fundamental en la lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas. A través de su lengua, cada pueblo proyecta su percepción de la realidad y la representación de su identidad. Verter la palabra de Dios a una lengua indígena contribuye sin duda a fortalecer la identidad étnica y a promover la revitalización de ese pueblo. La importancia de la Biblia en la lengua materna contribuye a forjar una nueva identidad étnica con dignidad y valor. Así lo comprenden cada una de las organizaciones que integran la red por la traducción y la alfabetización en el Perú. La red que agrupa a todas las instituciones cuyo objetivo sea el de la difusión y traducción de los textos bíblicos, así como el de la alfabetización en los diversos grupos étnicos de nuestro país. A continuación, presentamos a cada una de las organizaciones integrantes de la red. Invitamos a la señorita Fiorella Pomareda, de la red AEL. ¿Sí? ¿Contamos con su presencia? En nombre de AEL, alcanzando a toda etnia en su lengua, nos sentimos muy agradecidos a Dios por compartir este día con todos ustedes. Estamos felices y sabemos que son tiempos nuevos que se acercan en los que vamos a trabajar juntos. Dios les bendiga. Gracias. Invitamos a la señorita Dora Peña, de Alfalit, Perú. Muy buenos días con todos los presentes, también con todos los invitados, especialistas, representantes de las instituciones indígenas de nuestro país. Le hacemos llegar un saludo especial y fraterno a nombre de Alfalit en el Perú, en este día especial, Día de la Lengua Materna, ¿no? Queremos nosotros hacer una presentación breve de lo que es Alfalit en el Perú. Alfalit en el Perú es un organismo cristiano de educación y desarrollo que inicia su labor en el año 67. Tenemos 43 años desarrollando programas de educación básica, lo que es alfabetización y educación de adultos. Hemos desarrollado una labor desplegada a nivel nacional y producto de este trabajo ha obtenido un reconocimiento a nivel internacional por la UNESCO en el año 83. Hemos desarrollado programas bilingües en Ayacucho, Huancavelica. Actualmente tenemos un programa bilingüe intercultural en Puno, con lo que estamos enseñando en la lengua en quechua, en comunidades campesinas del departamento de Puno, en la provincia de Zángaro y en los distritos de Chupa y Arapa. Estamos presentes en 16 comunidades campesinas. También elaboramos material educativo en quechua. En esta oportunidad nos ha colaborado aquí el hermano presente, Roberto Quispe, también en la producción de un material educativo reciente que hemos tenido el año pasado. Y asimismo también hemos podido obtener un reconocimiento en el año 2009 por la Organización de Estados Iberoamericanos a la labor alfabetizadora. Nosotros estamos como Alfalí contribuyendo a la reducción de la exclusión sociopolítica de las comunidades y poblaciones que no tuvieron acceso a la educación. Ese es nuestro trabajo y así continuaremos trabajando hasta lo que Dios lo tenga preparado, ¿no? Damos muchas gracias a nombre de Alfalit y un saludo especial para todos. Muy bien, invitamos a la señora Andina Dumitru de la Asociación Segadores. Presencia. Buenos días con todos. Gracias por la invitación de representar aquí a Asociación Segadores. Nosotros nos dedicamos a trabajar mayormente en la selva del Perú. Es un gozo decirles que yo y mi esposo trabajamos con la comunidad Asheninka del río Pichis Anacayali, donde intentamos traducir la palabra de Dios en el idioma de la zona y también enseñar a la gente a escribir y a leer en su idioma. Pero en Segadores, que es una organización misionera peruana, tenemos trabajos en otras partes de la selva central también,
por la zona de Satipo, Pichanaki, y también otras zonas más donde estamos intentando ayudar a las comunidades que nos solicitan el apoyo. Contamos con misioneros peruanos y también extranjeros. No sé si se dan cuenta que no hablo el castellano tal cual. Yo soy rumana de nacimiento y tengo el gusto de servir acá en el Perú a los pueblos que necesitan el apoyo para que conozcan la palabra de Dios, porque nuestro deseo es que haya cambios en las vidas de las personas para que conozcan a Cristo como su Salvador y lo puedan expresar en su propio idioma conforme a su corazón. Gracias y les esperamos visitar nuestro stand para contarles más allá. Bien, seguidamente invitamos al señor David Weber de la organización Silta. David Weber, sí, contamos con su presencia. Muy buenos días con todos. Quiero comenzar con un agradecimiento a Pablo por las palabras sobre la traducción de la Biblia al quechua del Huallaga en Huánuco, y espero verlos a muchos de ustedes en ese evento el 6 de agosto. Represento a Silta, que es un programa de diplomado por convenio entre el Instituto Lingüístico de Verano y la Universidad Ricardo Palma. Y ahí estamos preparando a nuestros estudiantes en lingüística, en traducción, en alfabetización y educación. Es un privilegio para nosotros participar en la red que se está formando, y esperamos que muchos de los egresados de Silta puedan hacer prácticas con algunos de los miembros de esta red en servicio de las comunidades nativohablantes. Ahora, yo quisiera hacer una pequeña reflexión en este Día de la Lengua Materna. En todo el universo, el objeto físico más complejo es el cerebro humano. No hay otra cosa tan compleja. Y ese cerebro nos da lo que es la mente, que es una cosa complicadísima, ¿no? Que hasta ahora no la entendemos, solamente una fracción. Y hemos sido creados con una tremenda capacidad de razonar, de pensar, de reflexionar, pero también de comunicar. Y como lingüista, puedo decir que me maravilla el mero hecho del lenguaje, el poder comunicarnos como hacemos como humanos. Es para mí un milagro de nuestra creación. Con Diana hemos vivido durante varias décadas un romance con la lengua quechua, con la cultura quechua y con el pueblo quechua. Y agradezco profundamente a ese pueblo y a esta nación permitirnos estar acá y disfrutar lo que es la lengua y la cultura quechua. Y espero que aprecien lo que es el milagro de la lengua, pero voy a decir que sobre ese milagro hay otro milagro. Es el milagro del bilingüismo. Y no simplemente el bilingüismo, el plurilingüismo. Y que hay personas que manejan muy bien hasta 5 idiomas, ¿no? Es para mí algo maravilloso la manera en que Dios nos ha creado. Yo quisiera decirles que estamos viviendo en un mundo, ya se hizo mención de esto, en que las lenguas
minoritarias poco a poco desaparecen, están en peligro de extinción. Y cada vez que muere un lingüista, muere un poco de lo que es la herencia de la humanidad, ¿no? Y muchos lingüistas y otros han pensado en qué es lo más importante para preservar una lengua. Y la conclusión es esta: los papás tienen que seguir hablando sus lenguas a sus hijos. Una vez que los papás dejan de hablar la lengua a sus hijos, ya están sellando la muerte eventual de esa lengua. Entonces, nosotros debemos estar comunicando esto a las comunidades quechuas, amazónicas, de que los padres de familia deben continuar hablando sus lenguas maternas a sus hijos. Y está bien que busquen el bilingüismo, que se eduquen también en castellano, pero lo primordial es adquirir o pasar a sus hijos la lengua materna. Gracias. Le invitamos al señor Freddy Quintanilla, de la organización CONACI. Buenos días. Yo soy el presidente CONACI. CONACI es una organización que representa a 10 organizaciones que están trabajando en el Perú. Me gustaría, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría invitar a todos los miembros de CONACI a pasar aquí adelante. La principal preocupación de... Sí. La principal preocupación de CONACI es aunar esfuerzos para seguir en el propósito de ir afirmando nuestra identidad. Tenemos nuestro trabajo desarrollando en Huaraz con Awi, en Huánuco con Jauca, en Huancayo con Anhuan, en toda la selva del Perú está la FAENAP, en Apurímac está AIDIA, en Cusco está ATEC. No sé si estoy olvidando alguno. También es parte de nosotros en el quechua de Lambayeque, SEAL, y en Cajamarca, CIADIP. También está como parte de Salmistas en Junín, Tarma, y Runasimi, que viene trabajando aquí en Lima y en Ayacucho también. Nuestro propósito es seguir trabajando con promover la traducción de la palabra de Dios al idioma que comunica, porque queremos comunicar el mensaje de la palabra. Pero también sabemos que es un problema el tener los libros y no saber leerlos. Entonces trabajamos en la alfabetización y produciendo otros materiales con alto valor moral que contribuye a la educación de nuestras comunidades. Esa es nuestra preocupación y ese es el propósito por el cual venimos trabajando todas estas organizaciones. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Invitamos a la doctora Mari Ruth Vice, de la organización ILB. Yichoy no nersisha nesaisha tashnokshina rotsenen animaux niño kunyechiani shatra. Buenos días con todos. Yo, como lingüista del ILB, tengo el privilegio de hablar algo del idioma Yanisha
de la ceja del Selva. Desde 1946, el ILV viene colaborando con el Ministerio de Educación en el estudio de las lenguas indígenas y la alfabetización en lengua materna y la traducción de textos como los derechos humanos, manuales de salud y de las Sagradas Escrituras. Desde 1953 ha participado en programas de educación intercultural bilingüe, educación que comienza en la lengua materna. En los primeros años fue necesario que los lingüistas elaboren alfabetos y desarrollen los textos escolares en los idiomas indígenas. Pero pronto los alumnos comenzaron a escribir cuentos en su idioma, los que sirvieron como base para libros de lectoescritura más avanzado. Hoy en día, los profesores bilingües están redactando sus propios textos en sus lenguas y nosotros tenemos el privilegio de asesorarles de vez en cuando y a promover talleres para autores indígenas. Así hacemos con el fin de que la lectoescritura y desarrollo de literatura en la lengua materna sea continuo y permanente. Para ello es imprescindible colaborar con asociaciones de autores y traductores indígenas como Jauca y otros que forman CONACYT y asociaciones de profesores bilingües como ID en Pucallpa. Los lingüistas continúan elaborando con nativo hablantes en la preparación de diccionarios bilingües, por ejemplo, de Matsigenga, que está casi listo para imprimirse. Estos diccionarios documentan las riquezas culturales y lingüísticas de las lenguas indígenas del país, pero reconocemos que lo esencial es que desarrollan su propia literatura. Un Matsigenga en un taller para autores nativos lo expresó así: si aprendo a escribir bien en mi idioma, nunca desaparecerá. Bien, invitamos al señor Manuel Saxara, de la organización Runasimi. Muy buenos días, queridos amigos. Vengo a representación de Asociación Evangélica Runasimi, a esta reunión tan linda que creo que como quechuas estamos tan felices al recordar que cuando éramos pequeños escuchamos un lenguaje en el pecho de nuestra mamá. Yo me recuerdo bastante cuando seguramente mi mami me podía cargar y me dice, entonces seguramente esa lengua es el que se quedó grabado en mi corazón. Entonces para mí es una alegría grande de que aquí en el Congreso están celebrando este Día de la Lengua Materna. Y bueno, Runasimi es una asociación cristiana que existe desde 1983, creado por nuestro hermano Rómulo Sauñe, quien después de haber terminado de traducir un equipo de hermanos allá en Ayacucho, tuvo el sentir en su corazón una tristeza grande al ver a una mujer que no podía tal vez escuchar la palabra de Dios de ella misma porque no podía leer. Era una mujer analfabeta, y entonces nuestro hermano Rómulo
al ver todo esto, vio ya en realidad una nación, un pueblo, ¿no?, que tenía esa gran dificultad, porque generalmente las mujeres allá en las comunidades antes no eran permitidos tal vez para que pudieran tener una educación. Entonces, por tal hecho, esta mujer seguramente sentía en su corazón de escuchar la palabra de Dios en su idioma, pero no lo podía. Pero gracias que Dios inspiró a Rómulo, él pudo hacer los trabajos en audio de grabar el Nuevo Testamento, y eso fue una gran bendición. Runasimi, estamos llegando a las comunidades donde que sinceramente hace falta la llegada de muchas personas para poder hablarles en su idioma. El que les habla camina en las fronteras entre Ayacucho y Huancavelica, y he visto que en centros educativos donde que se enseñan, nuestros niños quechuas sufren porque ellos no asimilan la enseñanza que los maestros dan en castellano. Y entonces hay niños que están sufriendo, y más bien pediríamos a Dios que Dios nos pudiera dar ese tiempo, que nuestros niños pues que no lleguen a negar su identidad, y que nuestras autoridades aquí en el Congreso, quien sea, puedan tomar esa decisión de que nuestros niños también sean considerados, ¿no?, que deben aprender la educación en su idioma. No estoy diciendo que los quechuas no queremos aprender el castellano. Sí, creo que como quechuas necesitamos aprender también el castellano para poder conversar, dialogar aquí cuando venimos a la capital. Pero como Runasimi estamos con ese deseo de que no haya más etnocidio en nuestras comunidades. Que Dios les bendiga, y afuera tenemos un stand para que ustedes puedan conocernos más. Muchas gracias. Muy bien, gracias por la participación de todos los representantes de las organizaciones. A continuación, palabras de clausura a cargo del licenciado Pablo Gutiérrez de la Sociedad... disculpen. Anterior a esto, palabras de la señora Norma Sandoval de la Sociedad Bíblica Peruana. Sí, bueno, la Sociedad Bíblica Peruana es una organización interconfesional que tiene como propósito alcanzar la palabra de Dios en un lenguaje que todos los peruanos puedan entender. En ese sentido, trabajamos coordinadamente por muchos años con el Instituto Lingüístico de Verano, produciendo materiales en las diversas lenguas de nuestro país. Asimismo, últimamente, a través de nuestros proyectos de alfabetización, también con organizaciones que integran la organización CONACYT. Venimos apoyando todo esfuerzo para que la palabra de Dios pueda llegar a todos nuestros hermanos de la sierra y la selva de nuestro país en el lenguaje de su corazón. Bien, entonces estamos concluyendo este evento y hemos preparado también una exhibición donde ustedes podrán conocer mucho más el trabajo que están realizando y los proyectos que tienen cada una de las organizaciones que forma parte de la Red por la Traducción y la Alfabetización en el Perú. Les invitamos. Rimalcuyalqui, Wauji, Panicuna. Dignos autoridades y distinguidos invitados, estamos llegando ya al final de este evento. Lo que nos motiva a la Sociedad Bíblica Peruana y a las diferentes organizaciones cristianas y a todos los cristianos es la gran comisión que recibimos en la Biblia de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Y lo interesante aquí es que se incluyó a Samaria, y Samaria representa que el Evangelio no solamente era también era para los gentiles, es decir, también era para toda la humanidad. Y es ese sentir y ese deseo porque la Biblia, la palabra de Dios, llegue a los idiomas de los pueblos. Y qué interesante que esté haciéndose esta actividad aquí en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque de aquí al inicio de la República se inició la traducción de la Biblia en quechua de Cusco, y fue iniciativa de un senador, y se decía que este senador era descendiente de los incas, pero por causa de los conflictos de los primeros años de la República se perdió esta traducción.
y esta traducción ha ido a parar al Museo Británico. William Mitchell, que ha sido coordinador de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas, encontró esta copia en el Museo Británico y nos sacó una copia y la tenemos colocada en el Museo de la Biblia. Hoy, gracias al esfuerzo de muchas organizaciones, tenemos la Biblia en cuatro idiomas, la Biblia completa, y en 46 idiomas el Nuevo Testamento. Y ahí han intervenido la Misión Suiza, el Instituto Lingüístico de Verano, y quienes han dedicado, muchos de ellos, su vida a que esto se haga realidad. Imagínense tener que aprender un idioma completamente diferente, luego tener que ponerle escritura, luego tener que enseñar a las personas a leer y escribir para recién empezar un equipo para empezar la traducción y después enseñar a alfabetizar a la comunidad. Es todo un trabajo que muchos de ellos les ha dedicado toda su vida. Y yo voy a pedir para que los hermanos de Wycliffe y el ILB, lingüistas aquí presentes, se pongan de pie, junto con los traductores también, que se pongan de pie y les demos un caluroso aplauso. Junto con los traductores también aquí presentes. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, estamos llegando al fin de esta celebración. Le llamamos celebración porque ha habido música. Han habido varios espacios de música y música en las lenguas maternas de nuestro país. Y no puede dejar de ver la música en nuestras celebraciones de nuestras comunidades. Y hay un dicho en el campo, que cuando la gallina pone huevo, ¿qué pasa? Cacarea, ¿no? Entonces eso lo sabemos, que en el campo, cuando la gallina pone huevo, cacarea. ¿Y qué significa? Que hay que hacer bulla. Y tenemos que hacer bulla por esta celebración que es el Día de la Lengua Materna. El mes pasado estuvimos en una celebración de Acción de Gracias en el Palacio Municipal con la alcaldesa de Lima y le regalamos una Biblia completa en quechua de Cusco, le regalamos una Biblia en español y un Nuevo Testamento en Achaninca. Entonces le regalamos en los tres idiomas. ¿Por qué? Porque hicimos, parafraseando a Arguedas, de que el Perú es un país de todas las razas. Y en Lima también están representadas todas las razas. Es decir, tenemos que buscar diferentes espacios en los cuales comunicar nuestra realidad de nuestro país. Y estamos en época de elecciones y, bueno, estamos en el Congreso de la República. Entonces, es una oportunidad también de hacer bulla a las autoridades y me uno a todas las palabras de las personas que han antecedido para que la lengua materna sea también parte de la inclusión y que sea también parte de la agenda política y nacional de nuestro país y que sea respetada. Muchas gracias y damos por concluido este evento. Bien, de esta manera damos por finalizado este evento, la celebración del Día de la Lengua Materna. Invitamos al público asistente a participar en una exposición en la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, donde se pondrán los materiales desarrollados por las organizaciones integrantes de la red y también contaremos con los grupos musicales que nos estuvieron acompañando durante la mañana, los grupos de Quechua, Apurímac y Ayacucho. Bueno, buenas tardes. Gracias.
Agradecemos la conjunto musical quechua. Siguiendo con el programa, invitamos al señor David Montoya, asesor principal de la Comisión Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para que dé las palabras de inauguración. Buenos días a todas las personas invitadas a este evento. A nombre del congresista Washington Ceballos, que se encuentra, todavía no ha podido regresar a Lima, está en su tierra en este momento, precisamente al Sierra de Moquegua, y entonces me he encargado de hacer la inauguración sobre este evento que de alguna manera tiene que ver directamente con los objetivos de nuestra comisión. La comisión es una comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología. Y de alguna manera este Día Internacional es importante para el trabajo de la comisión, desde el inicio de la gestión del presidente Washington Ceballos Gámez. Washington Ceballos. Vamos a dar inicio a este evento con la presentación del conjunto musical quechua, a quien invitamos a pasar adelante, por favor.
Ancha monasje huauque panaikuna, imanata haruna masikuna. Entero lugar manta, amujo. Napagikiko Dios te paso más su tiempo. Muy buenos días. Amén. Yo caigo cosis casiaico que yache wasiman hinayata. May pichos autoridades niskuna tiang. May mantachos leikuno yoximon que wasiman primera vez amos paico. Kuna yo caigo Dios te yo paiche tamonasasco que Dios te may hina sumachtaki kuna gasian. Pai yo paiche napa. Gracias. Hace 12 años, la UNESCO decide crear el Día Internacional de la Lengua Materna. Y el 21 de febrero se escoge precisamente por un asunto no tan grato, un poco infausto si quieren. Esta conmemoración de la lengua materna el 21 de febrero es producto de un conflicto social, ¿no?, que ocurre en Bangladesh con unos estudiantes porque no se les quería reconocer el uso de su lengua materna. Producto de esto, distintas organizaciones internacionales hacen que, digamos, las Naciones Unidas a través de la UNESCO logre en una asamblea internacional hacia el año 1999 declarar el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna, ¿no? Y esto es muy importante porque de alguna manera la lengua materna, que es la primera lengua, digamos, que nosotros podemos conocer o acercarnos, no solamente es un problema de comunicación, sino que crea también mecanismos culturales, modos de ver la vida, de entender la vida. La lengua materna genera visiones culturales que no necesariamente una segunda lengua, por ejemplo, nos puede acercar, ¿no? Una forma de reivindicar la lengua materna en el Perú es tratar de crear un Estado más intercultural, ¿no? En ese camino de alguna manera estamos y queremos alentar desde la Comisión. Es decir, la manera como respetamos, procesamos nuestras distintas maneras de entendernos y de comunicarnos, las distintas lenguas existentes en el país, las culturas y lenguas distintas existentes, ¿no? Entonces, el Estado tiene el desafío de crear mecanismos institucionales para mejorar esos niveles de relación intercultural entre los pueblos, entre estas lenguas distintas, ¿no? Uno de esos mecanismos, una oportunidad de esos mecanismos, es lo que se denomina la ley de consulta previa, que está pendiente de discusión, o la consulta previa en realidad, es decir, que a los pueblos originarios, con lenguas originarias, con lenguas maternas, por ejemplo,
se les pueda consultar en sus territorios frente a medidas, acciones legislativas o políticas o operaciones extractivas, por ejemplo, en sus territorios, si están de acuerdo, si tienen consentimiento, si no afectan o va a afectar el medio ambiente en sus territorios, ¿no? Entonces, la consulta previa es uno de esos mecanismos. El Congreso también en algún momento debería incorporar, por ejemplo, los mecanismos para poder consultar a los pueblos con lenguas maternas sobre algunas medidas legislativas que se pudieran implementar. Tendría que eso incorporarse en su reglamento. Esa es una agenda que queda para el próximo periodo, para los siguientes meses. Nosotros, el presidente de la Comisión está muy interesado en promover un asunto de este tipo que seguramente en estos meses vamos a presentar un proyecto de ley en esa iniciativa. Entonces, por todas estas cosas, creemos que este evento es un evento muy importante y no podía la Comisión dejar de lado este momento, y al mismo tiempo, por ejemplo, agradecer a algunas instituciones que están presentes en este evento, como la Sociedad Bíblica, que nos está apoyando. Por ejemplo, ¿a qué? A que nosotros tenemos un proyecto de ley que se llama la Ley de Servicios Ambientales. Hay un texto sustitutorio que tenemos que hacerlos consultar precisamente con los pueblos de lenguas maternas, con las lenguas originarias. Entonces, la sociedad nos ha ayudado a traducir el texto en quechua. Y estamos tratando de hacer una traducción en otras lenguas, precisamente para que haya mejores posibilidades de comunicación y de entendimiento. Eso es de alguna manera un poco el ánimo y el espíritu intercultural que nos anima. Dicho esto, yo solamente quisiera agradecer la presencia de ustedes en el Congreso a nombre del presidente de la Comisión, congresista Washington Ceballos, y declarar inaugurado este magno evento por el Día Internacional. Gracias. Bien, agradecemos las palabras del señor David Montoya, asesor principal de la Comisión Pueblos Andinos y Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Y continuando con la celebración del Día de la Lengua Materna, también hará uso de la palabra la licenciada Norma Sandoval, directora de Publicaciones y Traducciones de la Sociedad Bíblica Peruana. Bien, les doy la bienvenida a nombre de la Sociedad Bíblica Peruana. Nuestro director ejecutivo, el doctor Roberto Miranda, no puede estar presente el día de hoy por motivos que escapan a su voluntad, pero en su representación les comparto su agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes a esta celebración del Día Internacional de la Lengua Materna. Este evento tiene como objetivo poder resaltar la importancia de preservar la lengua materna y a la vez también compartir el trabajo que ya se viene realizando en temas de traducción, alfabetización, capacitación, trabajo que desarrollan muchas organizaciones en nuestro país. Bien, les doy entonces la bienvenida. Gracias por su asistencia. Agradecemos las palabras de la licenciada Norma Sandoval, directora de Publicaciones y Traducciones de la Sociedad Bíblica Peruana. Contamos también con la presencia del señor José Carlos Vilcapoma, viceministro de Interculturalidad, a quien invitamos al escenario y quien tratará el tema importancia de preservar las lenguas maternas. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Taitaikuna, mamakuna. Ahí ya hecho un cachcanqui. Aguiña, ahora sí, Huaujicuna, Panicuna, Puetari, Majin, en Aguajún. De seguro, hermanos y mis queridos amigos, distinguidos funcionarios, colegas, lo que voy a decir les va a causar sorpresa. La palabra quechua es un invento desde el siglo XVI para adelante. Y el runasimi como tal también. Diversos especialistas dicen que la lengua materna en el prehispánico, y de acuerdo al estudio de algunos cronistas, la lengua materna no tenía una definición concreta, una denominación concreta. Y es que la verdad es que antes de los incas, o sea, antes de 1460 para atrás, habían muchos señoríos regionales, muchos grupos, muchas culturas, muchas etnias,
No quiero entrar al debate teórico de cómo se denominaban estos pueblos. Lo cierto es que a la llegada de España habían cerca de 200 grupos étnicos en el Perú, 200 grupos étnicos que estaban algunos